nuestro físico, en este mundo en el que vivimos, que en comparación con el universo y en comparación con, hay una palabra que es poderoso, pues somos un punto insignificante, ¿sí? Tú puedes ver el universo y entre más los científicos exploran el universo, se encuentran con nuevas galaxias, más soles, estrellas y tantas cosas, y cada vez nos encontramos con que somos un puntito. El mundo es un puntito en el universo. ¿Qué somos nosotros? ¿Ok? Y aquí estamos con tantas broncas y con tantos problemas, unos puntitos ahí como locos. Imagínate, Dios nos ve desde arriba. Esos puntitos locos que tienen. Cuando podemos tener nosotros los puntitos que en relación a Dios y en relación al universo, podemos decirnos que somos tan insignificantes. Bueno, Dios nos está viendo, Dios te está viendo, ¿sí? Y Dios nos da a nosotros una tremenda palanca para que nosotros, los puntitos, ¿sí? Con las palancas que Dios nos ha proveído, podamos mover no solamente situaciones nuestras propias, pero mover el reino de los cielos a nuestro favor. ¿Sí? Tú tienes que darte cuenta de eso. Las herramientas que Dios nos ha dado, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, el entendimiento que Dios nos ha dado acerca de su palabra, son palancas que Dios nos ha dado para que el reino de los cielos se mueva y se mueva a nuestro favor. ¿Sí? Entonces no tengo por qué estarme preocupando. Y la palabra una y otra vez nos dice: no te preocupes, no te afanes, enfócate, no te distraigas, no te pierdas. Y nosotros queremos seguir yendo y cargar la pelotota por nuestra propia fuerza. No, Señor, yo puedo. ¿Cuántos siguen cargando sus mundos con su propia fuerza? ¿Está mal? Tenemos que dejarlos. Usar las palancas. Para eso hay palancas. ¿Ok? No tienes por qué cargar las cosas con tu propia fuerza. Necesitas aprender a hacer uso de palancas. Y yo encuentro en esta palabra el proceso de cómo se puede usar una palanca, o menos en ese sentido. Yo encuentro ese proceso. ¿Qué haces cuando tú jalas una palanca? Bueno, si es esa palanca simple, la metes y levantas. Tienes un punto de apoyo y haces presión acá. Según lo largo de la palanca, tú puedes provocar un mayor movimiento, ¿sí? Eso es lo que sucede con la palanca. Entonces, yo encuentro que así como tenemos una serie de cosas que hacer con la palanca, tomarla, sujetarla bien, empezar a jalar para provocar el movimiento, de igual manera, en el sentido espiritual, nosotros, como hijos de Dios, yo creo que por lo menos hay 3 cosas que podemos hacer para que las palancas, o la palanca que tenemos para mover el reino de los cielos, surge efecto, ¿sí? Y yo quiero que lo veamos de esta manera. ¿Lo tenemos ahí? ¿Dónde quedó? Ok. La bola más grande es el reino, y la bolita más pequeña, que somos nosotros, hablamos de oración, rema y de acción. Yo creo que este es el proceso que una persona tiene que llevar a cabo para que podamos mover el reino de los cielos, ¿ok? Para que el reino de los cielos se mueva a tu favor, ¿ok? No es que uno sea más fuerte y otro sea más débil como hijos de Dios. Es que uno sabe cómo mover el reino de los cielos a su favor y otros no han conocido cómo se puede mover el reino de los cielos a su favor, ¿ok? Si tú aprendes a usar las palancas de manera correcta y a provocar que el reino de los cielos se mueva a tu favor, tú vas a vivir una vida de victoria, una vida de alcance, ¿sí? Pero necesitas aprender a usar la palanca. Digan una vez más: palancas. Y aquí encontramos el proceso oración. Fíjense, lo voy a leer una vez más, el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Es la pregunta. ¿Por qué clamas a mí? Dice: di a los hijos de Israel que marchen. La primera cosa que Moisés hizo cuando se le presentó un problema, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Orar. La primera cosa que Moisés hizo fue orar, ¿sí? Para que tú puedas orar, tú necesitas
tener fe en Dios. Para que tu oración tenga resultados, tú necesitas creer en Dios. Tú necesitas que su poder, que su reino, todo lo que Él tiene, te puede ayudar para salir adelante en medio de la situación en la que te encuentras. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que una persona tiene que hacer es orar. Ahora Dios le está diciendo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y no es que Dios le esté diciendo, no tienes que orar a mí, no. Hay tiempos para orar y hay tiempos para accionar. ¿Ok? Hay tiempos donde me tengo que meter con Dios y hay tiempos donde tengo que declarar, donde tengo que confesar, donde tengo que empezar a caminar. Moisés está claro que ya tuvo su tiempo de comunión con Dios, pero fue lo primero que Moisés hizo, orar. Y necesitamos, pero vuelvo a repetir, para poder orar a Dios, para poder acercarnos a Dios, orar es acercarse a Dios, ¿ok? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Uno tiene que tener fe, uno necesita convicción, ¿sí? Y en mi oración, entonces, yo estoy poniendo toda mi confianza en Dios. Yo me dedico a Dios, entrego mi vida a Dios, me tengo comunión con su presencia, y es ahí donde empiezo a tener una relación, un contacto con el Ser Todopoderoso, ¿sí? Con el dueño del universo, ¿sí? Con el creador de todas las cosas, y empiezo a contactarme con un mundo completamente sobrenatural, ¿sí? Un mundo, todo un sistema, todo un gobierno sobrenatural, muy por encima en el que nosotros nos movemos, muy por encima de cómo nosotros pensamos, muy por encima de cómo nosotros concluimos, un gobierno, un reino, todo un universo espiritual, ¿sí? Y empezamos a entrar en esa comunión con Dios, ¿sí? A través de la oración. El puntito se conecta con el creador del universo a través de oración, con fe, con convicción, ¿ok? Es como si empiezo a agarrar la palanca, ¿sí? Hay quienes le echan mucha crema, ¿verdad? Cuando van a hacer algo, o como el Kiko, ¿verdad? Y tú te empiezas a entrar en comunión con el Creador, y empiezas a enfocarte en la palanca. Tú tienes que enfocarte en la palanca para que el reino de los cielos se mueva a tu favor, ¿sí? Entonces está ahí esa palanca y empezamos a orar. Después que empezamos a orar, tú tienes que creer que Dios es un Dios que sigue hablando, que Dios sigue hablando al tiempo presente, ¿ok? Es triste como hay personas que llegan a concluir que Dios ya no habla en ese tiempo. Pues, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos acabados. Estaríamos acabados si Dios no hablara en ese tiempo, ¿ok? Completamente fuera de toda realidad y completamente ajenos a la influencia de Dios, porque la influencia de Dios se ejerce a través de su palabra, a través de lo que Él nos habla, a través de sus remas, ¿ok? La influencia viene cuando empiezan a hablar contigo. Yo lo decía en la mañana y lo decía ayer, la serpiente influenció a la mujer a través de hablarle, ¿ok? Y la única forma en que Dios te puede influenciar es a través de su palabra. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Somos influenciados por la palabra. Empezamos a orar, después de un tiempo de estar en comunión con Dios, de ser uno con Dios, entonces Dios me empieza a hablar, Dios empieza a hablarme. Dios habla, todos digan, Dios sigue hablando al día de hoy. ¿Te ha hablado a ti? ¿Sí te ha hablado Dios a ti? ¿Te ha dado Dios palabra? ¿Te ha dado Dios respuesta? ¿Sí? Dios sigue hablando. Y esos son los remas de Dios para nuestras vidas. Dios nos da remas, ¿ok? Entonces cuando nosotros empezamos a meter con Dios, viene el rema, viene la palabra específica para una persona específica, en una situación específica, ¿ok? Viene la palabra de Dios. La palabra de Dios a Moisés
fue esta: di a los hijos de Israel que marchen, ¿ok? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ese fue el rema que Dios le dio a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el rema. Pero después de que Dios le da el rema a Moisés por el tiempo de comunión que él tenía con Dios, entonces, después de que ya está la oración, después de que ya está la palabra específica que Dios nos da, lo siguiente pues es la acción. Déjame puesta por favor la misma imagen. Entonces viene el accionar, mi accionar. Y mi accionar tiene que ser un accionar, pues es caminar declarando y confesando la palabra rema que Dios ya me ha hablado cuando estuve en comunión con Él. Esto es ¿sí? Yo camino con la palabra que Dios ya me dio, con el rema que Dios ya me habló, que recibí en mi tiempo de comunión con Él. De esta manera, cuando yo empiezo a caminar finalmente con la palabra, entonces se empieza es como si empezamos a ejercer presión sobre la palanca, sobre la vara, la varilla, la tabla, y entonces empezamos a ver cómo el reino de los cielos empieza a mover a nuestro favor, ¿sí? Cuando uno espera un rema, uno tiene que ser una persona sensible. Aunque Dios te quiera hablar, y aunque Dios te puede hablar, si no hay sensibilidad en tu vida, si estás comiendo moras, esas frases se entienden muy bien, ¿verdad? ¿Las tengo que explicar? ¿Me tengo que ir a la raíz griega de qué son moras y qué son? No, ¿verdad? ¿Todos saben qué es comer moras? ¿Sí? Cualquier otra persona que nos oyera de otro país, que aún que hablen español, si nos escuchan comiendo moras, pues quién sabe qué dirán, ¿verdad? Allá en el video le vamos a poner unas letritas abajo, ¿qué significa comer moras? Pero si a uno Dios le quiere hablar, y si uno está comiendo moras, entonces, pues aunque Dios te quiera hablar, no vas a recibir nada, porque no estoy siendo sensible, porque no estoy buscando discernir lo que Dios me está queriendo hablar. Tú tienes que estar sensible, y después de que Dios te habla, tú tienes que empezar a discernir qué Dios me dijo, por qué Dios me lo dijo, como lo que yo te estoy comentando el día de hoy. Yo no puedo compartir una palabra si antes no la he discernido, ¿sí? Entonces se tiene que discernir, la palabra se tiene que desmenuzar, los remas se tienen que desmenuzar, para que entonces yo los pueda entender y después pueda empezar a caminar con ellos. Si tú recibes una palabra de Dios para tu vida, pero nada más te quedas con que, ay, sí que Padre Dios me habló, y no te enfocas en ella, no caminas con ella, no la traes en tu cabeza diariamente, entonces estás perdiendo oportunidades tremendas para discernir, para desmenuzar la palabra de Dios. Es increíble cómo la gente viene a las iglesias y escucha la palabra y sale de la iglesia y le preguntas en la noche de qué habló. ¿Quién sabe? Pero estuvo bien bonito. Yo nomás sé que fue bien bendecido. Oye, no estábamos hablando en lenguas. Estábamos hablando en español, mexicano, castellano, con los modismos, barbarismos que se usan para que lo entendamos como el pueblo lo debe entender. Y salimos y decimos, pues quién sabe, pero ay no, se siente bien bonito. No es suficiente con que sientas, tiene que haber convicciones. Amén. Tiene que haber convicciones. Tú necesitas traer la palabra aquí en la lengua. Tú necesitas traer la palabra de Dios aquí en tu boca, que sea vida, que se haga carne en tu ser. Esos son los remas, y para eso yo tengo que ser una persona sensible, tengo que ser una persona que discierne lo que Dios me está diciendo, y tengo que también darle tiempo a Dios para que me hable, porque todo lo queremos ya. Ya vine hoy a la reunión cuando me perdí por 2 meses y quiero que Dios hoy me hable ya, porque ya estoy apurado, porque ya me traen. Y entonces necesitamos darle tiempo a Dios. Dios te quiere hablar, Dios te puede hablar, pero necesitas tiempo. Dale tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. Es que Dios se ha tardado. Es que Dios me dijo que esto y Dios me dijo aquello. Dale tiempo. Dale tiempo. Y de verdad, la palabra de Dios siempre llega. Jesús fue enviado a la tierra, dice, en el tiempo establecido.
El verbo